El 20 de octubre de 2008, la Ciudad de México no durmió. En medio de un despliegue táctico que combinó sigilo militar con la precisión de inteligencia estadounidense, fue capturado un hombre que operaba en las sombras de la capital, un hombre cuyo apellido resonaba con el poder absoluto del crimen organizado, Zambada. Este no era Ismael El Mayo Zambada, el líder máximo, sino su hermano menor, Ismael Zambada Imperial, conocido por sus socios como El Rey. Su captura en una residencia de la Colonia del Valle no fue un golpe más. Fue la extracción del cerebro logístico y financiero que garantizaba que los cargamentos del cartel de Sinaloa llegaran intactos al corazón de México, y de ahí a la frontera norte. Era el hombre que mantenía aceitada la maquinaria de corrupción en la capital. Su caída prometía un derrumbe, pero nadie imaginó la magnitud de la traición que estaba a punto de desatar. Antes de la caída, el imperio de Sinaloa parecía inexpugnable. Liderado por la dupla histórica de Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, la organización había superado guerras internas y el asedio de sus rivales para convertirse en la federación criminal más rica y poderosa del mundo. El Rey Zambada no era solo un familiar, era un lugarteniente crucial que manejaba las cuentas, coordinaba los movimientos a través de complejos túneles y bodegas secretas en la Ciudad de México y, sobre todo, gestionaba la caja chica de sobornos que aseguraba la impunidad de la cúpula. El dinero que manejaba no se contaba en miles, sino en millones de dólares destinados a silenciar políticos, militares y agentes de aduanas. Durante años, la protección de su apellido y la lealtad familiar fueron su escudo más fuerte. El punto de quiebre para el Rey no fue su arresto en México, sino la inminente amenaza de la extradición a Estados Unidos. En una prisión mexicana, siempre existe la posibilidad del escape o la corrupción, pero una vez que cruzas la frontera y quedas bajo la jurisdicción de la Corte del Distrito Este de Nueva York, el tiempo se detiene y la realidad de una sentencia de por vida se hace tangible. Para un hombre acostumbrado al poder y la riqueza, enfrentar la cadena perpetua era una muerte lenta. Fue ese miedo, sumado a la presión de la DEA y la promesa de una nueva identidad y una vida para su familia, lo que finalmente fracturó la lealtad que lo ataba a su hermano y, fundamentalmente, a El Chapo Guzmán. La negociación se cocinó a fuego lento, lejos de los ojos de la prensa y de los demás miembros del cartel. Los fiscales federales no querían cualquier testigo. Querían uno que conociera las profundidades del secreto mejor guardado del cartel, la operación interna, los nombres clave, y lo más importante, los sobornos pagados al más alto nivel. El Rey estaba en posición de entregar todos esos secretos. El trato fue sencillo y brutal. Información precisa, detallada y comprobable a cambio de una reducción de sentencia que, eventualmente, le permitiría salir libre. Él aceptó convertirse en el testigo cooperante más demoledor que jamás se hubiera sentado en un estrado contra el hombre que era la leyenda viva del narcotráfico. Si te encontraras en la celda helada, con la certeza de que tu vida terminará allí, y la única llave para abrir esa puerta es traicionar a quienes te dieron el poder, ¿habrías firmado el acuerdo de delación? ¿Habrías entregado a tu socio, a tu sangre, a cambio de libertad? La moralidad en el mundo del crimen es un lujo que pocos pueden pagar. Pausa y comenta si la traición es justificable cuando la vida está en juego. La revelación de El Rey Zambada durante el llamado Juicio del Siglo contra el Chapo en 2018 fue un cataclismo informativo. Su testimonio no fue una simple acusación, fue una auditoría forense del cártel. Con una frialdad escalofriante, Zambada describió cómo el cartel de Sinaloa movía más de 100 toneladas de cocaína a través de contenedores de aceite de cocina y latas de jalapeños, detallando el proceso de descarga en el puerto de Veracruz y el traslado seguro a la frontera. Pero lo que realmente hundió a Guzmán fue el detalle de la corrupción. El Rey reveló haber pagado personalmente maletines llenos de efectivo a funcionarios de todos los niveles. Confesó haber entregado $300,000 a un alto funcionario de seguridad mexicana e incluso relató cómo, por órdenes directas de Guzmán, él mismo canalizó un soborno de $100 millones al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, para garantizar la impunidad y la paralización de la extradición. Aunque estas acusaciones contra el expresidente fueron negadas vehementemente, el jurado estadounidense entendió la magnitud de la podredumbre sistémica que la confesión de El Rey ponía al descubierto. Él colocó a Guzmán,
no solo como el líder de una conspiración, sino como el titiritero que orquestaba la violencia y la corrupción global, asegurando su condena. Las consecuencias de la información proporcionada por Zambada fueron inmediatas y de largo alcance. Su testimonio no solo selló el destino de El Chapo, sino que desencadenó una cacería internacional de todos los funcionarios y colaboradores que Zambada identificó por nombre y ubicación. Aunque muchos de los acusados en México lograron evadir la justicia o negaron las acusaciones, la credibilidad del gobierno mexicano en materia de seguridad quedó hecha pedazos ante la opinión pública global. Además, su relato sobre las rutas y los métodos logísticos obligó a la DEA a reestructurar sus estrategias de intercepción en puertos clave del Golfo. El colapso provocado por la delación de Ismael Zambada fue total para la figura de Joaquín Guzmán. Sentado en el banquillo, el Chapo vio cómo el lazo inquebrantable de la lealtad de Sinaloa se rompía ante la promesa de libertad. Su condena a cadena perpetua más 30 años se cimentó sobre el testimonio de sus propios hombres, pero el rey fue la pieza maestra. Aunque el cartel de Sinaloa sobrevivió bajo el liderazgo de su hermano, el Mayo, el mito de la invencibilidad de la cúpula se había desvanecido. La caída de El Chapo Guzmán demostró que, en el negocio del narcotráfico, el código de honor siempre se rompe cuando la supervivencia individual entra en juego. La historia de Ismael el Rey Zambada es la prueba más oscura de que en la cima del crimen no existen los socios, solo los escalones. El hombre que una vez manejó las finanzas de uno de los imperios más grandes del mundo, hoy vive bajo protección federal, con la libertad comprada al precio más alto, la sangre de su propia organización. La traición, en este mundo, no es una opción, sino una estrategia de supervivencia final. Si estos archivos desclasificados sobre la caída de los grandes capos te parecen fascinantes, asegúrate de suscribirte a Delatores y activar las notificaciones. Así, no te perderás el siguiente expediente sobre el hombre que lo entregó todo. Silencios ensordecedores llenaron la sala de la Corte Federal en Brooklyn. El jurado, compuesto por neoyorquinos que apenas podían imaginar la magnitud del imperio que se describía, observaba a El Rey Zambada, quien vestía un traje de prisión de color caqui que parecía demasiado grande para su figura. Su voz, inicialmente apenas un susurro nervioso, se fue fortaleciendo a medida que desgranaba los detalles de una vida dedicada al trasiego de drogas. No estaba mintiendo, estaba desmantelando su propia historia, y con ella, la de El Chapo. La estrategia de los fiscales, apoyada por la delación de Zambada, se centró en probar que Guzmán no era un simple operador, sino el autor intelectual de una empresa criminal continua, una figura legal que aseguraba la pena máxima. Y para probarlo, necesitaban cifras y nombres. Zambada les dio a ambos, con una memoria casi fotográfica para las transacciones. Detalló cómo, a finales de los 90 y principios de los 2000, la organización utilizaba aviones de carga Boeing 747, adaptados para transportar 13 toneladas de cocaína por vuelo, aterrizando en pistas clandestinas en México, para luego mover la mercancía por tierra. Este testimonio dinamitó la defensa de Guzmán, que intentaba presentarlo como una víctima de las circunstancias o incluso como un chivo expiatorio de su socio, el Mayo Zambada. Zambada explicó la sofisticación logística que él mismo había implementado en la Ciudad de México. No solo se trataba de sobornos, se trataba de infraestructura de alta tecnología. Describió el sistema de túneles interconectados entre bodegas y casas de seguridad en zonas residenciales, diseñados para mover dinero y drogas sin ser detectados por la Policía Federal. Señaló específicamente una mansión en el sur de la capital que servía como centro de comando y punto de distribución, revelando las coordenadas exactas y el modus operandi de la protección policial pagada que custodiaba el perímetro, un detalle que solo un arquitecto de la operación podía conocer. Pero el momento de mayor tensión en el estrado llegó cuando se abordó la guerra interna que había azotado a la organización en 2008. Fue entonces cuando el Rey rompió el protocolo de la lealtad familiar para señalar directamente a El Chapo en varios asesinatos. Relató cómo Guzmán había ordenado el secuestro y posterior ejecución de enemigos y rivales, incluido un hombre cuyo único crimen fue negarse a colaborar en un envío. Zambada, con la voz quebrándose solo ligeramente, se autoincriminó en la logística de estos crímenes, pero siempre bajo la égida de las órdenes de la cúpula, una táctica que lo separaba moralmente de la autoría directa ante el jurado.
pero que demostraba su conocimiento íntimo de la violencia del cartel. Esta traición tuvo un impacto secundario devastador. Al detallar la estructura financiera y la red de sobornos en la Ciudad de México, Zambada no solo afectó a El Chapo, sino que también puso en jaque a su propio hermano, El Mayo. Aunque El Rey fue cuidadoso de no incriminar directamente a El Mayo en la sala de Brooklyn, al exponer la estructura financiera que ambos compartían y al admitir su papel como la mano derecha económica de la familia, dibujó una hoja de ruta clara para la DEA sobre cómo desmantelar el resto del liderazgo. El hecho de que fuera un Zambada el que aportara esta información significó que la justicia estadounidense había logrado infiltrarse en el núcleo de la hermandad fundadora de Sinaloa. La corona de El Mayo se mantuvo por el momento, pero la base de su trono había sido corroída por las palabras de su hermano menor. La defensa de Guzmán intentó desesperadamente descreditar a El Rey, tachándolo de mentiroso, asesino y drogadicto que cooperaba solo para salvar su propia piel. Le preguntaron cuánto dinero había ganado con el tráfico de cocaína, y Zambada respondió con un número que heló la sangre: millones de dólares, imposible de cuantificar con precisión, invertidos en propiedades, negocios fachada y coimas. Sin embargo, su testimonio resistió el contrainterrogatorio, ya que sus revelaciones coincidían con décadas de informes de inteligencia de la DEA y con la documentación incautada en operativos anteriores. La delación de El Rey no era una simple venganza. Era el mapa completo de un imperio criminal que, por primera vez, estaba siendo dibujado por uno de sus fundadores. La exposición pública del soborno presidencial fue, sin duda, el momento más explosivo del juicio, un terremoto político que trascendió la sala de la corte para sacudir los cimientos de la gobernanza mexicana. Zambada, con la calma de quien relata un trámite de oficina, explicó que al principio de la administración de Enrique Peña Nieto, El Chapo había ordenado un pago de $100 millones. Según su relato, el pago se había intentado canalizar a través de intermediarios en la Ciudad de México, con la promesa de que, a cambio, se protegería a Guzmán y se detendrían los intentos de extradición que ya planeaba Washington. Esta acusación era más que una anécdota criminal. Era la confirmación, desde el interior, de la narcopolítica que la DEA había sospechado durante años. Un capo de la talla de Guzmán no podía operar sin el consentimiento y la colaboración de las altas esferas gubernamentales. La lógica de Zambada era irrefutable. Si la operación movía toneladas de droga y generaba miles de millones de dólares, la protección debía ser proporcionalmente cara y poderosa. Él mismo había sido el responsable de gestionar los pagos a comandantes de la Policía Federal y Judicial por montos de cientos de miles de dólares mensuales, asegurando que los operativos siempre llegaran demasiado tarde o al lugar equivocado. Pero el testimonio de El Rey no se limitó a los funcionarios mexicanos. Con la misma precisión, describió la red de contactos en Estados Unidos que facilitaban la recepción de la droga. Habló de bodegas en Los Ángeles, Phoenix y Chicago que no solo servían como centros de distribución, sino también como puntos de lavado de dinero, triangulando las ganancias a través de negocios fachada y casas de cambio. Esta parte de la confesión fue vital para los fiscales, ya que vinculaba directamente la conspiración de Sinaloa con el tejido económico y criminal dentro de Estados Unidos. Lo más escalofriante de la delación fue su franqueza sobre la violencia. Zambada admitió haber presenciado la tortura y asesinato de aquellos que se atrevían a robar cargamentos o cooperar con las autoridades. Contó cómo El Chapo mantenía un escuadrón de sicarios leales, listos para actuar con una brutalidad extrema para mantener la disciplina interna. Describió el uso de lanzagranadas y armamento militar para librar las batallas territoriales contra el cártel de Juárez y los Beltrán Leiva, una guerra sangrienta que él mismo ayudó a financiar. Al admitir su participación en esta cadena de mando, El Rey se despojó de cualquier pretensión de inocencia, presentándose como un hombre que entendía las reglas del juego y estaba dispuesto a jugar sucio para salvar su propia vida. Mientras Zambada hablaba, la silla de El Chapo Guzmán parecía empequeñecerse. El otrora todopoderoso capo, quien había evadido la justicia por años, ahora era un hombre enjuiciado por sus propios secuaces. La delación de El Rey no fue una bala, sino un misil que impactó en la reputación de Guzmán como un líder respetado, o al menos, temido por sus propios hombres. Lo redujo a lo que realmente era: un jefe mafioso que pagaba su camino hacia la cima,
y cuando se veía acorralado, era abandonado por aquellos que supuestamente lo veneraban. La imagen que pintó Zambada de la organización era la de un negocio despiadado, altamente jerárquico y totalmente dependiente de la corrupción gubernamental. Si la fiscalía quería probar que Guzmán dirigía una empresa y no solo una banda de narcotraficantes, el rey les entregó la contabilidad completa. El impacto de este testimonio se sintió inmediatamente en el mundo del crimen. Se demostró que cualquier figura, no importa cuán cercana a la cúpula, podía ser volteada por la presión del sistema judicial estadounidense. La lealtad en Sinaloa había quedado oficialmente obsoleta. La pregunta que quedó flotando en el aire tras la conclusión del testimonio de El Rey era, ¿cuál sería su destino final? La delación había sido exitosa. Guzmán había sido condenado a cadena perpetua. Pero en el mundo de los testigos cooperantes de alto perfil, la amenaza nunca desaparece. Ismael Zambada había roto el silencio y ahora vivía bajo una sentencia de muerte implícita por parte de la organización que aún lideraba su hermano. La justicia estadounidense, en reconocimiento a la riqueza de la información proporcionada, información que permitió incautaciones millonarias, la desarticulación de células de distribución en el extranjero y la identificación de numerosos facilitadores en México, honró su parte del trato. El proceso legal de El Rey fue manejado con el máximo secreto. Tras su condena formal por conspiración para distribuir cocaína, la sentencia fue drásticamente reducida. En lugar de la cadena perpetua que correspondía a sus crímenes, se le otorgó una sentencia que, contando el tiempo ya cumplido en prisión, lo liberaría en un futuro cercano, aunque indeterminado, dependiendo de su colaboración continua. Este acuerdo de indulgencia, sin embargo, generó una controversia feroz. Para las familias de las víctimas de Sinaloa, para los agentes de la ley que murieron luchando contra el cártel y para aquellos que vieron la vida de El Rey como un catálogo de crímenes, la idea de que un narcotraficante de su calibre pudiera caminar libre era una afrenta a la justicia. Él había admitido mover cientos de toneladas de droga, financiar guerras y participar en actos de extrema violencia. Su liberación era el costo necesario para hundir a una figura mayor, un dilema moral que ilustra la naturaleza transaccional de la guerra contra las drogas. La seguridad de El Rey Zambada y su familia se convirtió en la prioridad número 1 del gobierno de Estados Unidos. Una vez liberado, entraría en el Programa Federal de Protección de Testigos. Esto no es solo una nueva identidad, es la evaporación completa de una vida. Él y los miembros de su familia que colaboraron con el proceso serían reubicados en un lugar secreto, dotados de nuevos nombres, historias y documentos. Un hombre que acostumbraba a tener el mundo a sus pies, que viajaba en jets privados y manejaba ejércitos de sicarios, ahora dependería de la vigilancia constante del gobierno para sobrevivir. La riqueza que acumuló, la cual fue en gran parte incautada, no le serviría de nada en su nueva existencia. El legado de la traición de El Rey no reside solo en la condena de El Chapo, sino en el precedente que sentó. Demostró a los futuros capos que la lealtad es un concepto desechable y que la única forma de sobrevivir al alcance de la justicia estadounidense es vendiendo a la jerarquía. Este hecho ha envenenado la confianza dentro de las organizaciones criminales, obligando a los líderes a desconfiar de sus propios familiares y lugartenientes. Para el cartel de Sinaloa, la delación de El Rey fue un golpe estratégico. Si bien el Mayo Zambada, su hermano, evitó ser atrapado o incriminado directamente en el juicio de 2018, la información provista por Ismael aceleró los operativos en su contra. La estructura de mando, que alguna vez fue monolítica y basada en la sangre, ahora estaba permanentemente fracturada por el miedo a la siguiente confesión. La traición de un Zambada contra Guzmán fue el inicio de un proceso de canibalización dentro del cártel, donde la autoconservación se convirtió en la máxima ley, más importante que cualquier código criminal. Y mientras El Rey espera su nueva vida, su nombre ya está grabado en la historia como el hombre que, por miedo, desmanteló al narcotraficante más famoso del planeta. La vida de El Rey Zambada, vista desde su celda, era un estudio de caso en la inutilidad del poder absoluto. Él lo había tenido todo: riqueza ilimitada, respeto forzado y la capacidad de dictar leyes en la sombra de una nación. Sin embargo, en el instante de su captura, todos esos activos se evaporaron, dejando solo la cruda realidad de la ley federal. Su decisión de cooperar no fue un acto de arrepentimiento moral,
sino el cálculo frío y pragmático de un empresario del crimen, que entendió que su producto más valioso ahora era la información. Muchos han intentado justificar la delación bajo la ley no escrita del narco. Si estás atrapado, tienes derecho a salvar tu vida. Pero en el contexto del cartel de Sinaloa, la traición de El Rey representó una ruptura casi sacrílega. La organización de Guzmán y Zambada se había jactado de su código de lealtad, basado en los lazos familiares. La cúpula asumía que el parentesco era la garantía definitiva contra la cooperación con la DEA. Al traicionar a El Chapo y de forma indirecta, al debilitar la posición de su propio hermano, Ismael Zambada demostró que en el narcotráfico de miles de millones de dólares, la sangre es mucho menos espesa que la promesa de libertad. El dilema ético es devastador. ¿Puede un hombre que ha cometido crímenes atroces merecer la clemencia si el resultado es la caída de una figura más grande y peligrosa? ¿Es la supervivencia individual, incluso a expensas de un código criminal, la justificación última? La ley lo permite, lo incentiva, utilizando a los peces pequeños y medianos para atrapar al leviatán. Pero esta táctica perpetúa un ciclo oscuro. El testigo cooperante, que ha evitado una larga condena, sigue siendo un criminal en libertad, reubicado, financiado y protegido por el mismo gobierno que juró combatir el crimen. Piensen en esto. Un hombre que facilitó la entrada de miles de kilos de cocaína al país fue recompensado con una segunda oportunidad de vida, mientras que innumerables víctimas de la violencia del cartel nunca tuvieron una. Pero sin la información de El Rey, Joaquín Guzmán tal vez seguiría siendo el fantasma escurridizo que aterrorizó a 2 continentes. La justicia, en estos casos, se vuelve un instrumento de negociación y no un acto de retribución pura. Si hubieras sido parte de la cúpula, sabiendo que la única forma de evitar la cadena perpetua era entregar a tus socios y a tu propia sangre, ¿habrías firmado ese acuerdo de delación, condenando a tu antiguo jefe para salvarte a ti mismo? Es el precio de la supervivencia. Pausa un momento y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber si crees que la traición de El Rey fue un mal necesario o un acto de cobardía imperdonable. La delación de Zambada fue, en esencia, un contrato de destrucción. Proveyó a la fiscalía con la munición legal que necesitaban para cerrar el caso de forma definitiva. Reveló que los sobornos pagados al más alto nivel no eran rumores, sino transacciones financieras verificables que formaban parte del presupuesto operativo del cártel. Esta documentación, respaldada por la credibilidad de un Zambada, se convirtió en la prueba irrefutable de la connivencia entre el Estado mexicano y el crimen organizado, y al confirmar la existencia de túneles transfronterizos, no solo en la línea Tijuana-San Diego, sino también en el centro de México, redefinió la comprensión de la logística del narcotráfico moderno. La promesa del título de este documental se cumplió en la sala de Brooklyn gracias a la minuciosidad con que El Rey desglosó el imperio. No bastaba con decir que El Chapo era corrupto. Zambada tenía que demostrar cómo y con qué. Y lo hizo, aportando una riqueza de detalles técnicos sobre la operación del cártel que solo la alta gerencia podía poseer. En el núcleo de su delación se encontraban 3 áreas críticas que impactaron directamente en la condena de Guzmán. Primero, el sistema de importación de cocaína. Zambada detalló la Operación Pacífico Sur, un esquema complejo donde la cocaína, originaria de Colombia, era transportada en buques pesqueros hasta las costas de Chiapas y Oaxaca. Una vez en aguas mexicanas, la droga se transfería a lanchas rápidas que la llevaban a tierra. Él reveló que el cártel pagaba entre $2,000 y $4,000 por kilogramo a los proveedores sudamericanos, pero el precio de venta en Los Ángeles o Chicago ascendía a $35,000 a $45,000 por kilo. Esta disparidad de precios no solo mostraba el margen de ganancia, sino que probaba que el cártel era una entidad de distribución y no solo de transporte. Segundo, la ruta de sobornos y la jerarquía de corrupción. Zambada reveló la tarifa fija que se pagaba a ciertos generales y comandantes de policía por protección en puntos clave. $100,000 mensuales solo para asegurar la ruta terrestre del centro de México hacia el norte. Lo crucial aquí fue el concepto de la tarifa de entrada para los envíos grandes. Explicó que si un cargamento excedía las 5 toneladas, la negociación subía hasta el nivel de subsecretarías federales, manejando montos de 7 cifras por evento.
Dio nombres clave de intermediarios políticos y sus números de contacto, permitiendo a la DEA armar un mapa de la impunidad política que había protegido a Guzmán por 2 décadas. Y tercero, la estructura financiera paralela. Mientras que gran parte del dinero se movía en efectivo y en vehículos acondicionados, el Rey detalló cómo el cártel utilizaba empresas fantasmas en Panamá y Belice para lavar dinero, principalmente a través de la importación y exportación de productos agrícolas y químicos. Esto fue crucial para probar que el cártel cumplía la definición legal de una empresa criminal, con contabilidad, presupuestos y una estrategia de inversión, cimentando la posibilidad de confiscar miles de millones de dólares en activos. Zambada también entregó información vital sobre las disputas territoriales que fragmentaron el cártel. Explicó con detalle cómo la guerra contra los Beltrán Leiva, iniciada tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva, se intensificó bajo órdenes de El Chapo y El Mayo. Describió las reuniones de planeación donde se decidían los ataques, las emboscadas y el uso específico de armamento militar robado. Esta narración directa, lejos de rumores de prensa, proporcionó a la Fiscalía la narrativa de la violencia extrema y organizada que necesitaba el jurado para entender la amenaza que representaba Guzmán. En total, el testimonio de El Rey no solo confirmó las sospechas de la DEA, les dio el código de acceso a la bóveda de secretos de Sinaloa. La información fue tan exhaustiva y precisa que la defensa de Guzmán no pudo refutarla con éxito. Era la confesión de un hombre que había sido parte integral del negocio, ahora usando ese conocimiento para autodestruirlo. La onda expansiva de la delación de El Rey no se limitó a la sala de audiencias. En el momento en que se hizo público su testimonio, el gobierno de Estados Unidos y las autoridades mexicanas que aún cooperaban recibieron una inyección de inteligencia operativa que no habían tenido en años. La cacería se desató. La DEA, utilizando las coordenadas y nombres específicos proporcionados por Zambada, inició una serie de operativos discretos pero contundentes en la Ciudad de México y la zona del Pacífico. El enfoque inicial fue neutralizar la red logística descrita por El Rey. Se atacaron las bodegas que él había identificado como puntos de almacenamiento clave, lo que resultó en incautaciones masivas de cocaína que se encontraban listas para cruzar la frontera. Estas incautaciones no solo representaban una pérdida económica para el cártel, sino que interrumpieron el flujo de suministro, creando una escasez temporal y elevando el precio de la droga en los mercados estadounidenses. El golpe más duro fue dirigido a los intermediarios y facilitadores políticos. Aunque muchos de los acusados de alto perfil en México negaron categóricamente los cargos, la información de Zambada sirvió de base para abrir investigaciones federales que antes eran impensables. La presión internacional aumentó dramáticamente, obligando a las autoridades mexicanas a actuar, al menos superficialmente, contra la corrupción endémica. Se emitieron órdenes de arresto contra antiguos mandos de la Policía Federal y Judicial, que El Rey había identificado como receptores de pagos regulares, algunos de los cuales se fugaron inmediatamente, confirmando indirectamente la veracidad de los testimonios. La traición tuvo un efecto corrosivo dentro del círculo íntimo de El Mayo Zambada, el hermano de Ismael. Aunque El Mayo era el objetivo principal de la DEA, la confesión de El Rey reveló debilidades logísticas y puntos ciegos en su sistema de protección. La organización se vio obligada a cambiar urgentemente sus rutas de transporte, sus métodos de comunicación y, lo más importante, su política de seguridad interna. La desconfianza se volvió la norma. Los capos menores comenzaron a temer que su propia gente estuviera grabando o documentando sus actividades para negociar un trato futuro. La violencia también repuntó, pero de una manera más interna. El cártel se enfocó en purgar a cualquier individuo que pudiera haber sido un nexo entre El Rey y el resto de la estructura, buscando a posibles colaboradores que hubieran facilitado la delación o que simplemente fueran leales a Guzmán y no a El Mayo. Esta purga interna debilitó temporalmente el brazo operativo del cártel, desviando recursos y atención de su negocio principal. El mensaje de Sinaloa era claro: la traición se paga con la vida, sin importar el parentesco. La cacería que desató la delación de Zambada fue una operación de limpieza de inteligencia. Demostró que la cooperación de un testigo de ese nivel de conocimiento puede ser mucho más efectiva que años de investigación encubierta. El Rey no solo entregó a El Chapo, sino que entregó la receta completa para desestabilizar la organización desde adentro,
poniendo un precio en la cabeza de cualquiera que valorara la libertad por encima de la lealtad. El colapso del imperio de El Chapo. Guzmán no fue una implosión súbita, fue una lenta fractura estructural causada por la pérdida de confianza y la exposición total de sus métodos. La delación de El Rey Zambada, sumada a los testimonios de otros colaboradores, demostró al mundo que la base del poder de Guzmán no era su genio criminal, sino una compleja red de sobornos que podía ser cortada. La condena de Guzmán a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos marcó el fin de una era. Pero el daño colateral para el cartel de Sinaloa fue mucho más profundo que la simple decapitación de un líder. El testimonio de Zambada expuso la vulnerabilidad de las líneas de suministro y, más importante, la permeabilidad de la corrupción que supuestamente debía proteger a la organización. La primera consecuencia fue la exacerbación de la desconfianza interna. El Mayo Zambada, el único líder histórico que permanecía en libertad, tuvo que enfrentar la humillación de ver a su propio hermano testificar en un tribunal extranjero y detallar los secretos familiares. Esto obligó a El Mayo a endurecer sus medidas de seguridad hasta el paroxismo, limitando sus comunicaciones y reduciendo su círculo íntimo a niveles mínimos. La paranoia se instaló en el corazón de Sinaloa. La lección aprendida era que nadie, ni siquiera un Zambada, estaba por encima de la negociación con la DEA. Además, la información de El Rey sobre las rutas de importación de cocaína desató una intensa competencia entre los lugartenientes que sobrevivieron. Con las rutas tradicionales comprometidas o bajo vigilancia extrema, se abrieron luchas internas por el control de nuevas vías logísticas, especialmente en el estado de Jalisco y en el sur de México. Esta fragmentación de las líneas de mando y la lucha territorial interna generó una nueva ola de violencia, no contra cárteles rivales, sino entre facciones del mismo Sinaloa. La cohesión del cártel, que había sido su mayor fortaleza, se rompió. El impacto financiero también fue considerable. Al detallar el esquema de lavado de dinero a través de empresas fachada, Zambada permitió a las autoridades congelar cuentas y confiscar bienes que el cártel utilizaba para mantener su liquidez y operar internacionalmente. Este estrangulamiento económico limitó la capacidad de la organización para financiar la guerra y para seguir pagando los sobornos masivos que garantizaban su supervivencia. El precio de la impunidad se disparó después de las revelaciones. El colapso final del mito de El Chapo se completó con la revelación de que los $100 millones en sobornos que Zambada afirmó haber pagado no evitaron su extradición ni su condena. Esto demostró a los futuros capos que incluso la corrupción más costosa tiene sus límites cuando la presión de Washington es implacable. La figura del líder intocable se desmoronó, dejando atrás una organización fracturada, endeudada y sumida en la desconfianza mutua. El legado de Ismael El Rey Zambada es una cicatriz indeleble en la historia del narcotráfico moderno. Su delación es el recordatorio definitivo de que, en el cenit del poder criminal, no existe el honor, solo la lógica despiadada de la supervivencia. Él fue el hombre que, al abrir la caja de Pandora de Sinaloa, garantizó la caída de una leyenda. Entregó a su jefe, expuso la corrupción de un estado y, de paso, condenó a su familia a una vida de clandestinidad o a un destino violento. Hoy la figura de El Rey se encuentra en un limbo, ni libre ni totalmente encarcelado, reubicado bajo la protección de quienes antes eran sus enemigos. Pagó un precio altísimo por su libertad negociada, la condena social, la eterna amenaza de represalia y la pérdida total de la vida que conocía. Su historia es el testimonio de cómo la traición, cuando es planificada con la precisión de un contador y ejecutada con la frialdad de un sicario, puede ser el arma más destructiva en la guerra contra el crimen organizado. El caso de El Rey Zambada ha cambiado para siempre las reglas del juego. Obliga a las organizaciones criminales a replantearse sus estructuras de confianza, sabiendo que la información vital está en manos de individuos cuya lealtad tiene un precio y una fecha de caducidad. En cada nueva captura de un capo, en cada nuevo juicio, la sombra de El Rey planea sobre el estrado, recordándoles a todos que la mejor defensa es convertirse en el mejor delator. La traición, antes vista como una rareza, ahora es una estrategia de negocios. Joaquín Guzmán lo era, El Chapo, purga su condena, víctima de la palabra de sus propios hombres. Su imperio no fue desmantelado por una bala,
sino por una confesión, una lección que resuena en las montañas de Sinaloa. La ley del silencio está rota, y la única regla inquebrantable es que tarde o temprano alguien siempre va a hablar para salvarse a sí mismo. Este es el verdadero rostro de la caída de los capos, no el heroísmo de una captura, sino la amarga realidad de la delación. Historias como esta demuestran que por muy poderosa que sea una figura criminal, siempre habrá una grieta, un punto de quiebre donde el miedo supera al honor y la verdad sale a la luz. Si quieres seguir explorando los archivos desclasificados sobre las traiciones más impactantes que han desmantelado a los grandes cárteles, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Delatores y activa la campana. En este canal, la verdad siempre sale a la luz.